Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mural de Memorias. Voy a hacer esta grabación, que siempre hago esta grabación antes de salir a tomarme la foto mensual del Museo de la Memoria. Decidí que voy a salir el día de hoy a tomarme la foto porque ya solo me queda como una semanita, más o menos una semanita para que se acabe junio y de, eh, me falta la foto de junio. Resulta que para la persona que no sabe a qué me estoy refiriendo en este momento, pues me estoy refiriendo a las dos fotos mensuales que me tomo en el Museo Nacional de la Memoria, en esta obra de construcción que es el Museo de la Memoria, obra que está detenida en el tiempo, que sigue detenida en el tiempo. La última noticia que tuve alrededor de la última noticia que recuerdo alrededor de este tema es que se iba a contratar a una nueva empresa para que terminara en la construcción del museo, cosa que hasta la fecha, hasta 25 de junio del 2025, no ha sucedido, o no sé. O sea, espero llegar al museo y sorprenderme viendo obreros trabajando en la obra, pero lo más probable, y como conocemos la historia de este país y lo que este país hace con la memoria de su mismo país, lo más probable es que no haya ningún adelanto, no haya obreros, no haya nada. Mm. Esto de mural de memorias no es solo las fotografías, sino que también es una exploración de la historia política, social, religiosa, cultural, eh, no sé, la historia misma en todas sus facetas de Colombia, ¿sí? Es una exploración de la historia de Colombia. En este preciso momento estoy haciendo una transmisión en Twitch, una transmisión que lleva 1 hora 26 minutos. Y antes de empezar con esta transmisión de mural de memorias, eh, estaba haciendo la lectura de un libro que me parece muy interesante, muy bueno de leer, el libro se llama Colombia siglo XX, desde la Guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro Uribe Vélez. Si bien Álvaro Uribe Vélez es elegido en el siglo XXI, en el, en el 2002, pero pues se toma como final prácticamente del siglo XX, ¿no? Eh, Se toma ese periodo como ya el final, ¿no? Se toma la Guerra de los Mil Días, que es de 1903, 1899 creo, hasta 1903. La Guerra de los Mil Días, con la que inicia el siglo XX y finaliza con Álvaro Uribe. Este libro es un libro muy interesante, la verdad, he leído mucho. Ay, esperen un segundo. Yo detengo este temporizador. Entonces, Mural de Memorias también es una exploración de esa historia. Este libro específicamente trata de los mandatarios y de las políticas de cada mandatario en cada periodo presidencial. Trata de las políticas, de la situación política del siglo XX, de las leyes que promulgaron o de las leyes que promocionaron algunos políticos, de los procesos, del proceso político, ¿sí? Del escenario político. No toca, o sea, sí toca
el conflicto armado, pero de una manera muy superficial, creería yo, ¿no? O sea, por ejemplo, habla de, tú, mataron a Jorge Eliezer Gaitán, uy, ya, sí, o sea, solo nombra eso, eh, no nombra, hubo un proceso violento, sí, pero no se centra en la violencia del país, sino en las leyes y en las políticas del momento, los avances en política del momento. Tampoco toca temas que me parecen supremamente importantes resaltar, como es el tema de las guerrillas, el tema, o sea, sí habla de que se conformaron las FARC, pero no habla como de la historia de los grupos guerrilleros. No he escuchado, bueno, sí también habla, o sea, o sea, no es que hable, lo menciona, sí, o sea, menciona, se conformaron las guerrillas, pero no desarrolla el tema, ¿no? No habla más del tema. Y lo que me parece que es un punto en contra de este libro, porque considero yo que el siglo XX es en su mayoría el capítulo más crudo de la historia de Colombia, y crudo en el sentido de que el conflicto armado es vital entenderlo, vital estudiarlo, porque o sea, Colombia estuvo en guerra en el siglo XX, ¿no? Colombia estuvo todo ese periodo en guerra. Eh, Estoy haciendo otras lecturas. Por cierto, ayer escribí un blog que en mi blog que se llama Todo lo escrito alguna vez, Santiago Rodríguez, en el blog de Blogger, escribí pues, hice este escrito que tiene que ver también con la construcción de ese mural de memorias. El primer párrafo, voy a leer el primer párrafo que dice el muro, algo que algunos quieren dejar intacto y se esfuerzan por mantenerlo igual al color del concreto. Por cierto, si ustedes, la presentación que hago yo, la imagen que hago la imagen no, sino la parte izquierda de este stream muestra un muro color gris, ¿sí? Eh, Otros que se atreven a dejar nombres, firmas, garabatos, tratando de darle un significado a un momento específico de sus vidas. Y finalmente están quienes viven para transformar ese muro en arte, en lágrimas, en sonrisas, en la intención de sostener la respiración y dilatar las pupilas. Porque pues, seamos honestos, ¿no? Hay grafitis, hay murales que son extremadamente bellos, ¿no? O sea, impactan cuando uno los ve, ¿no? Hay momentos en los cuales alguien garabatea su nombre porque quiere dejar plasmado ahí que estuvo en ese momento. Y hay otros que se esfuerzan en borrar esos mensajes, ¿no? En borrar todos esos mensajes. Eh, Creo que esa frase la voy a dejar en todas las entregas de palabras para el mural de memorias. Y quería iniciar con eso porque esto de mural de memorias es algo que está en construcción. No sé cuál vaya a ser el resultado final. Todavía no tengo idea de cuál va a ser el resultado final. Cómo vaya a integrar esas imágenes, esas fotografías con esos escritos y con las producciones que vaya realizando a lo largo del tiempo. Se está construyendo ese mural, ¿no?
Entonces prácticamente todavía es esa pared gris. Todavía es esa pared gris que no tiene ningún tachón, no tiene ninguna pieza, no tiene nada, ¿sí? Y todavía estoy pensando qué es lo que voy a construir en ese muro, qué es lo que quiero dejar en ese muro. Pero claro, es una tarea, pues es una tarea como bastante difícil de realizar en el sentido de que necesito estudiar muchísimo la historia de este país para poder dejar algo plasmado ahí. Quizás no sea con mis propias manos, ¿no? O sea, yo no sé dibujar, yo no sé pintar. En algún momento espero poder contactarme con alguien que de alguna manera traduzca todas mis intenciones y mis motivaciones por crear ese muro, lo traduzca en dibujos, ¿no? O sea, y me ayude también a construir ese muro, porque construir ese mural, porque ese mural de memorias no es simplemente algo que quiero hacer yo solo y porque es mi intención de hacer algo yo solo, sino porque busco de alguna manera convocar a otros a que en ese muro, en esa imagen, aquí, esta parte de acá, en esa imagen, eh, construyamos todos algo que nos represente a todos, ¿no? En ese mismo escrito, al final, más o menos al final del escrito, trato de mostrar un momento muy personal que tuve con mi mamá hace unos días. Y es que también estoy leyendo un informe del Grupo de Memoria Histórica, un informe que publica el Centro Nacional de Memoria Histórica que se llama Basta Ya. Memorias de Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad. Basta Ya tiene testimonios bastante fuertes de personas que vivieron el conflicto de primera mano. Son como 400 hojas, pero llevo 76. Eh, Leo dos hojas y siento que tengo que parar, ¿sí? Porque es bastante duro. Es un escrito bastante fuerte, ¿sí? Es un escrito bastante fuerte porque son las vivencias de personas que han vivido de primera mano el conflicto armado. Gente que tuvo que tener interacciones y que fue sometida a las más grandes torturas o que vivió la tortura de muy de cerca, la tortura, la violencia, la guerra, sí, que la vivió de muy cerca, ¿no? Y si bien es un escrito que uno podría decir, bueno, sí, son palabras, ¿no? Mi mente no deja de dibujar imágenes atroces de algo que vivieron personas que lo sintieron en la piel, ¿sí? Y es duro porque uno sabe que esas personas de alguna manera están haciendo un trabajo demasiado fuerte para poder traducir eso en palabras y no dejarse llevar o no desbordarse por las emociones de lo que vivieron en su determinado momento. Entonces, eh, este informe quiero terminarlo, quiero leerlo, porque creo que es necesario también saber cómo se degradó, cómo llegó hasta tal punto de degradación la guerra, el conflicto armado en Colombia, ¿no? Pero recuerdo que cuando yo trataba de
trataba de decirle a mi mamá eh, de lo impactado que me siento al leer eso. Mi mamá me dijo, pero ¿por qué te torturas así? Sí, o sea, como no leas eso, no leas eso. Incluso me dijo que eso a mí prácticamente me hace daño, específicamente a mí, ¿no? Y pues para la persona que está viendo solo este video de lo que de todo lo que he creado, pues yo soy una persona que tiene una enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoide y quizás la lectura pueda llegar a ser perjudicial para mí, ¿no? Eh, Porque incluso yo he tenido episodios psicóticos graves, duros, relacionados con el conflicto armado colombiano, ¿no? O sea, eh, pero bueno, sí, o sea, por eso mi mamá también me dijo, como no leas eso, lee otras cosas, mira, o sea, trata otros temas que no sean tan fuertes. No supe qué contestarle en ese momento a mi mamá. Yo estoy en cierto sentido empecinado en explorar y en conocer la razón de por qué los colombianos llegamos hasta tal punto de naturalizar el conflicto y de incluso de vivir ese conflicto, ¿no? Eh, Quiero saber el principio, el origen, eh, el desarrollo del conflicto, la degradación misma de ese conflicto y pues si el tiempo nos da vida y si la vida sigue su ritmo y los colombianos entienden que la paz es el único camino posible, llegar a conocer también la resolución de todo ese conflicto, ¿no? O sea, la utopía, ¿no? Llegar a la paz, ¿sí? Eh, pero no sé por qué me siento, o sea, siento que es necesario reconocer ese periodo y ese momento en la historia colombiana. Claro, yo inicié la lectura de diferentes informes con el relato histórico del conflicto armado de la Comisión de la Verdad en su volumen No Matarás, que es el relato histórico del conflicto armado interno en Colombia. Eh, y pues la lectura era muy, ¿cómo decirlo? Muy sencilla de leer, muy placentera en el sentido de que sí, trataba temas violentos, pero con un lenguaje eh, suave, ¿no? Pero es que este informe de Basta ya habla de testimonios de personas vivas. Ah, y hablaba más que del conflicto o de las memorias de las personas, hablaba específicamente de la violencia, ¿sí? O sea, de la historia de la violencia, de acontecimientos históricos en la evolución de esa violencia. Pero este ya son testimonios de personas que vivieron la guerra. Mm. Y es, sí, o sea, no quiero ser uno de los tantos colombianos que prácticamente dice, ah, no voy a ver de aquí para allá. Sí, sí, o sea, me voy a centrar en vivir simplemente mi vida y ya todo lo que tenga que ver con el conflicto armado lo echo para allá, no lo veo, no, sí, porque creo que esa actitud la tenemos muchos en Colombia.
No es gratuito, no es gratuito esa actitud. Ha sido una serie de aprendizajes y maniobras de diferentes gobiernos en ocultar la verdad. Y claro, ocultar esa verdad eh, protege a mucha gente, nos protege a muchos, porque también ocultar la verdad es, en ese sentido, protege, o sea, protege en el sentido de que vivimos en un país idílico. Aquellas personas que no hemos tenido contacto de frente con el conflicto armado. Vivimos en un país idílico donde los derechos están cubiertos, donde la seguridad se ve en las calles cuando salimos, eh, donde no hay grandes conflictos, ¿no? Pero en cierto sentido nos hace olvidar esa Colombia que sí fue herida, ¿sí? Que lastimosamente es la mayoría del país. La mayoría del país ha vivido algo relacionado con el conflicto armado. Ha tenido, incluso tenemos gobernantes en este preciso momento tenemos gobernantes que han sido víctimas del conflicto armado. El alcalde de la ciudad de Bogotá perdió a su papá producto del conflicto armado. Eh, Hay personas, por ejemplo, hay personas que están ahorita en juicio por diferentes cosas y que perdieron a sus papás en el conflicto armado. Eh, Incluso hay una persona que ahorita está en cuidados intensivos porque perdió a su mamá en el conflicto armado y ahorita fue víctima de ese mismo conflicto armado. ¿Sí? O sea, pero claro, muchas personas dirían como, no, esos atentados que sufrió, por ejemplo, Miguel Uribe ahorita no tiene nada que ver con el conflicto armado. Pero no sabemos, todavía se está esclareciendo el hecho, pero tiene que ver con la misma violencia que ha vivido el país durante décadas. Decir que la violencia se acabó es una expresión demasiado exagerada. Seguimos viviendo pese a la violencia. Pero claro, muchos vivimos así, vivimos mirando nuestros objetivos, nuestras vidas, nuestros proyectos de vida y nos olvidamos del colectivo que ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra. Y creo que hay que ser empático en ese sentido, ¿no? Hay que reconocer también que hay personas que en este preciso momento en Colombia están luchando por verdad. Y no solo por la verdad de saber dónde está su familiar, por qué razón lo mataron y demás, sino porque el resto de la Colombia que no ha vivido el conflicto sea empático con ellos y entiendan que ellos también sufrieron. Sí, o sea, sea empático con el resto de los colombianos, ¿no? Eh, Mural de memorias todavía está en construcción. No sé cuál vaya a ser el final de este mural de memorias todavía. Eh, pero bueno, pues estoy en la construcción de eso. Sé que en el momento, en este preciso momento, solo hay fotografías mías, ¿no? Sí, solo hay fotografías mías con un letrero que dice al fondo la memoria es sagrada. Eh, pero también detrás de cada una de esas fotos hay tiempo. Hay tiempo y hay un significado, hay un símbolo también, ¿no?
detrás de cada una de esas fotos, ¿no? Eh, enero 2024, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y para el 2025 son dos fotos, enero, febrero, marzo, abril, abril, mayo, junio, julio. ¿Y por qué digo que hay tiempo? Porque eh, han pasado 2 años, han pasado un año y medio desde que inicié yo este proyecto, en los cuales no hay avances del Museo de la Memoria. Hay tiempo y hay todo un simbolismo detrás, ¿no? Como un edificio que va a albergar la memoria de Colombia está en obra gris, está prácticamente abandonado. Como un poderoso mensaje que dice la memoria es sagrada tiene a sus espaldas un edificio abandonado que está al borde del colapso. Algunas personas dicen el edificio está al borde del colapso. No se utilizó los mejores materiales para construirlo. En cualquier momento no tiene los básicos de sismoresistencia para sostenerse. Y aún así, Colombia se atreve a decir que la memoria es sagrada y el edificio está a medio hacer. Pero claro, todo esto es una exploración de la historia y es una exploración de los temas que tienen que ver con la memoria. Quien está a cargo de esta construcción, de este edificio, es el Centro Nacional de Memoria Histórica y este Centro Nacional no se ha quedado quieto. El edificio está quieto, pero hay diferentes producciones, hay diferentes podcasts, hay diferentes informes, hay diferentes, o sea, se ha trabajado la memoria del país, pero no es suficiente, si no es suficiente, pienso yo. Pero detrás de cada foto hay una historia y hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo que de alguna manera he invertido yo en explorar la historia de mi país, ¿sí? Para conocer a la Colombia herida, para conocer la historia misma de Colombia. En algún momento abriré un espacio para conocer la belleza, la biodiversidad de Colombia, la biodiversidad o la cultura de Colombia, las culturas de Colombia, la historia social de Colombia, ¿sí? Pero creo que aún es muy temprano para olvidarnos de ese capítulo que todavía no se ha cerrado, que es el conflicto armado en Colombia. Entonces, sigue en construcción este mural de memorias. Siempre que voy a salir a tomarme la fotografía en el mural de memorias, en el Museo Nacional de la Memoria, hago este pequeño stream para dejar ideas, para dejar fragmentos de algo que no sé cómo los vaya a utilizar en un futuro, o si sea yo quien los utilice o sea otra persona, no sé, pero, o sea, no sé, para mí toda acción tiene un propósito y una finalidad, ¿no? Entonces, pues seguiré trabajando y en algún momento cogeré y condensaré todas esas cosas y haré algo, haré una obra de arte. Hasta ahora estoy reuniendo las piezas, armando cada detalle, creándolo.
etcétera. Pero bueno, voy a publicar esto en el canal de YouTube, como siempre, en el canal secundario de este proyecto, en este canal. Ay, perdón. Ay, ya. En este canal, en Science, donde publico en una lista de reproducción que se llama Moral de Memorias, publico todo esto. Y pues saldré a ese lugar a tomarme la foto, la segunda foto de junio. Y bueno, creería yo que nos vemos el 8. Pues la intención es escoger el día 8 de cada mes, pero por diferentes motivos no he ido los días 8 de cada mes, pero bueno, creería yo que para julio voy a dejarlo el 8 de julio, la fotografía, la primera fotografía de julio. Una foto se toma los primeros 15 días, la otra foto se toma los segundos, los siguientes 15 días del mes. Y bueno, creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él. Y nos vemos. Nos vemos pronto.